Nos encontramos en el mismo lugar de antes. Una cueva volcánica que ya no era solo un refugio, sino una verdadera guarida. El sitio había cambiado por completo. Donde antes corría la lava incandescente, ahora se extendía un amplio camino de tierra oscura, aún caliente, atravesado por grietas de magma solidificado. Las paredes del volcán parecían más altas y cerradas, como si la cueva misma obedeciera la voluntad de alguien. En el centro del lugar, sobre el antiguo cauce de magma, se alzaba un trono imponente. Estaba hecho de una extraña aleación de magma endurecido, cristal rojo y obsidiana oxidada. Sentado en ese trono se encontraba Krampus. Su expresión era estoica, casi irritada. Sus ojos, antes amarillos, ahora brillaban con un tono dorado intenso. Desde hacía tiempo, Krampus se había dado cuenta de algo inquietante. Los descendientes de aquella familia seguían con vida. Los 3 hermanos que, décadas atrás, lo habían sellado con ayuda de un espíritu de fuego. Lo más inquietante era que ese mismo espíritu había vuelto a manifestarse. Y ahora acompañaba otra vez a los Luna, tal como lo había hecho en el pasado. Dmitri dio un paso al frente, mientras las sombras se agitaban a su alrededor. Dmitri. Los intrusos se acercan. Piro, con la electricidad recorriendo sus brazos, habló con tono tenso. Piro. Todavía están a un día de distancia. Krampus no se levantó del trono. Apenas inclinó el cuerpo hacia adelante y sonrió levemente. Krampus. Eso nos da tiempo suficiente. Atacaremos primero y los dejaremos heridos. Apoyó los codos sobre el trono, su voz volviéndose más grave. Krampus. Su mayor error es dividirse. El brillo de sus ojos se intensificó. Krampus. He vuelto más fuerte que nunca. Ni todos esos humanos juntos alcanzarían para detener a un ser como yo. La risa profunda de Krampus resonó por toda la cueva, mezclándose con el crujido del magma y el rugido lejano del volcán. Elira y los Luna avanzaban entre un bosque cubierto de nieve. Los árboles altos y desnudos crujían con el viento, y cada paso dejaba huellas profundas sobre el suelo helado. Gael, ¿cuánto falta para llegar? Elira observó el camino frente a ellos, con el ceño ligeramente fruncido. Elira. Quirón dijo que este era el sendero correcto. Desde el aire, el tigre alado sobrevolaba el bosque, atento a cualquier movimiento extraño. Quirón. Sí. Este es el camino. No hay duda. Santiago miró a su alrededor con desconfianza, apretando los puños. Santiago, ¿no les parece sospechoso lo fácil que está siendo llegar a la supuesta guardia de Krampus? Selene avanzó un paso al frente, con la mirada firme. Selene. Seguramente nos quiere tender una trampa. Sea lo que sea, no dudaré en luchar. Elías la miró de reojo, tragando saliva. Elías. Hermana, a veces das miedo. Gael levantó una mano, imponiendo calma. Gael, no es momento para pensar en trampas. Necesitamos mantener la cabeza fría. Si perdemos la serenidad, caeremos fácilmente. De pronto, Elira se detuvo en seco. El aire se volvió pesado, casi sofocante. Elira. Aprieten los dientes. Se acerca algo grande. El bosque quedó en silencio. Entonces, los árboles comenzaron a crujir violentamente. De entre las sombras emergió una figura gigantesca. Un minotauro de pelaje negro, con los ojos brillando en un tono púrpura antinatural. Una energía oscura envolvía su cuerpo, haciendo vibrar la nieve a su alrededor. Nova dio un paso atrás, con gesto molesto. Nova. Genial, justo tenía que ser de un toro. Lyra avanzó sin dudar, su mirada fija en la criatura. Lyra. Déjenmelo a mí. Lyra, consumida por la rabia, desenfundó su hacha y se lanzó contra el minotauro en un ataque puramente impulsivo. El acero silbó en el aire, pero la bestia, con una calma aterradora, bloqueó el impacto usando su antebrazo. Para sorpresa de todos, el filo ni siquiera logró rasguñar la durísima piel de aquel ser mitológico. El minotauro cerró su puño, cargando un golpe devastador, pero antes de impactar a Lyra, Selene intervino. Con un movimiento elegante, desplegó su látigo lumínico, enredando el brazo de la criatura y frenando su avance. Aprovechando la apertura, Elira apareció como un relámpago, girando sobre su eje y dirigiendo un tajo mortal hacia el cuello de la bestia. Sin embargo, en una demostración de reflejos inhumanos, el minotauro atrapó la hoja de la espada directamente con los dientes. Con un rugido gutural, el monstruo sacudió su cabeza y liberó una onda expansiva de fuerza bruta que lanzó a las 3 guerreras en direcciones opuestas. Desde las sombras, Nova intentó un ataque sorpresa por la retaguardia, blandiendo un mazo con púas reforzado con energía.
El golpe iba dirigido a la columna del Minotauro, pero la criatura fue más rápida. Giró sobre sí misma y respondió con un impacto tan seco que Nova apenas tuvo tiempo de invocar su escudo de polvo estelar. Aunque el escudo absorbió parte del daño, la fuerza del golpe fue tal que Nova salió despedida como un proyectil, perdiéndose entre los escombros. Santiago, viendo la desesperada situación, alzó su bastón sagrado. Concentrando toda su voluntad, disparó un relámpago de energía blanca pura. El rayo atravesó el aire con un sonido ensordecedor, impactando de lleno en el pecho del Minotauro. La descarga fue tan potente que perforó el torso de la bestia, dejando un agujero humeante mientras el monstruo se desplomaba inerte sobre el frío suelo. La victoria parecía cerca, pero la calma fue una ilusión. De la nada, un golpe invisible y violento impactó en el rostro de Santiago, mandándolo al suelo de forma humillante. Al levantar la vista, el terror se apoderó de él. Allí estaba Krampus, luciendo una sonrisa macabra que helaba la sangre. Gael, reaccionando al instante, lanzó un proyectil de luz bendita que estalló contra el cuerpo de Krampus. Dmitri apareció entre las sombras con la intención de intervenir, pero Krampus, con un gesto frío y autoritario, lo detuvo con una simple seña. En un borrón de velocidad casi imperceptible para el ojo humano, el demonio navideño se materializó frente a Gael. Krampus conectó un gancho ascendente en el mentón de Gael, elevándolo varios metros en el aire. Sin darle tregua, saltó con una agilidad sobrenatural y le propinó una patada descendente que lo mandó a estrellarse contra el bosque cercano. El sonido de los troncos rompiéndose bajo el cuerpo de Gael resonó en todo el campo de batalla. Dmitri, con voz de admiración y maldad, es magnífico. Simplemente glorioso. Krampus, disfrutando de la agonía de su oponente, sujetó a Gael del cuello y lo lanzó con desprecio, estampándolo contra una gruesa capa de hielo que se desquebrajó al contacto. Dmitri, burlándose, mírate, Gael. Krampus es demasiado para el supuesto más fuerte de los Luna. No podía esperar para ver cómo te humillaban, pero esto supera mis expectativas. No eres más que una hormiga frente a un dios. Krampus caminó lentamente hacia el caído, su presencia oscureciendo el entorno. Krampus. Con una voz profunda y cavernosa, toda tu familia cayó ante mi ejército de pesadillas. Y lo más ridículo, humano, es que ese minotauro era uno de mis monstruos más débiles. No tienes idea del horror que acaba de comenzar. Krampus, con una sonrisa de sadismo puro, alzó su garra deforme, listo para asestar el golpe de gracia. Pero en el último milisegundo, un brillo cegador emanó de Gael. Sus ojos se encendieron en un blanco absoluto, desatando un rayo de energía pura que impactó en el rostro del demonio. Antes de que la bestia pudiera recuperarse, Quirón, el tigre alado, rugió con furia celestial y se lanzó sobre él. Sus colmillos se hundieron profundamente en el hombro de Krampus, arrancando un alarido de dolor que sacudió los cimientos del bosque. Con un esfuerzo bruto, Krampus logró quitarse al felino de encima, pero Quirón, en el aire, abrió sus fauces y liberó un aliento de fuego abrasador. Las quemaduras de tercer grado cubrieron el pecho del monstruo, y aunque su carne comenzó a regenerarse, lo hacía con una lentitud nunca antes vista. Aprovechando la vulnerabilidad, Elira apareció como un espectro detrás de él. Su espada, bañada en llamas mágicas, trazó un arco perfecto que desgarró la espalda del demonio. Krampus cayó de rodillas, soltando un gemido de agonía. Gael aprovechó el momento para lanzar un segundo relámpago que lo mantuvo contra el suelo. Nova y Lyra se reincorporaron a la lucha, atacando con todo lo que tenían, pero la humillación fue total. Krampus detuvo sus armas usando solo un dedo de cada mano. Sin embargo, Selene no dio tregua. Se acercó a una velocidad increíble y conectó un puñetazo tan brutal que giró la cabeza del demonio violentamente. Sin soltarlo, le propinó un rodillazo devastador en el rostro, dejando a la bestia aturdida y desorientada. Santiago, el sabio del grupo, comenzó a canalizar su ataque más poderoso. El aire vibraba y la luz se concentraba en su báculo. Parecía que la victoria era posible, hasta que el tiempo se detuvo. En un borrón de velocidad que nadie pudo percibir, un destello negro cruzó el campo de batalla. En un silencio sepulcral, el cuerpo de Santiago cayó al suelo. Krampus lo había eliminado de un solo movimiento, de forma tan rápida que el cerebro de los presentes no lograba procesar la tragedia. El shock fue total. Krampus.
con una voz gélida y monótona: esto ya no es divertido. De la tierra brotaron sombras colosales, del tamaño de árboles milenarios, que atraparon con fuerza a Elira, Gael, Lyra y Selene. De la nada, una gigantesca boca de oscuridad absoluta se abrió en el centro del campo de batalla. Con una crueldad indescriptible, la boca se cerró sobre Nova, tragándosela por completo. Solo un resto de su armadura salió despedido antes de que el silencio volviera a reinar. Krampus. Díganle a los Madrigal que se preparen. Extinguiré su llama sagrada parte por parte, hasta que solo quede oscuridad. Con un gesto de desprecio, las sombras lanzaron a los supervivientes a kilómetros de distancia, como si fueran simples juguetes rotos. Quirón, el tigre de fuego, intentó alzar el vuelo para perseguirlos, pero Dmitri, que observaba desde la periferia, invocó una flecha de oscuridad pura. El proyectil atravesó el ala del tigre con una precisión quirúrgica. El gran guardián alado perdió su brillo y cayó pesadamente hacia el abismo, dejando a los héroes sin esperanza alguna. El aire rugía alrededor de Elira, Gael, Lyra y Selene. Sus cuerpos eran lanzados sin control, atravesando el cielo como hojas arrastradas por una tormenta. De pronto, el espacio frente a ellos se rasgó. Un portal oscuro se abrió de golpe, deformando la realidad a su alrededor. Sin tiempo para reaccionar, los cuatro fueron absorbidos por la abertura y desaparecieron. Un estruendo seco resonó en el patio de la casita Madrigal. Los cuerpos de Elira, Gael, Lyra y Selene impactaron contra el suelo con fuerza, rodando entre piedras y polvo. El portal se cerró tras ellos con un sonido grave. Y el silencio volvió. En ese mismo instante, dentro de la casa, la familia Madrigal se encontraba reunida alrededor de la mesa. La cena transcurría con tranquilidad. Había risas suaves, platos servidos y el ambiente cálido de siempre. Jack Frost estaba presente, más relajado que en días anteriores. Entonces, la casita tembló. Un golpe seco sacudió las paredes. Las puertas se abrieron de par en par. El aire frío invadió el lugar. Todos se giraron al mismo tiempo. En el patio, frente a ellos, estaban los Luna, cubiertos de sangre, hollín y nieve. Sus ropas desgarradas. Sus cuerpos llenos de heridas. Gael apenas lograba mantenerse consciente. Elira respiraba con dificultad. Lyra tenía el brazo temblando. Selene apenas podía ponerse en pie. El shock fue inmediato. Nadie habló. Mirabel se llevó una mano a la boca. Julieta dejó caer el cucharón al suelo. Agustín quedó paralizado. Jack dio un paso al frente, sus ojos abiertos por completo. Jack no necesitó preguntar. Bastó con verlos. La expresión en sus rostros. No era solo dolor. Era derrota. El silencio pesó más que cualquier palabra. Y en ese instante, todos comprendieron una verdad aterradora. Si los Luna habían regresado así. Entonces Krampus ya no era una amenaza lejana. La guerra acababa de llegar a su hogar. El silencio duró apenas un segundo. Julieta reaccionó primero. Julieta corrió hacia Elira y Selene sin pensarlo, sus manos temblaban mientras sus ojos analizaban cada herida. Julieta. Tranquilos, tranquilos, ya están a salvo, no se muevan. Peppa, al verlos, se quedó inmóvil. Su respiración se volvió irregular. El cielo sobre la casita comenzó a oscurecerse de inmediato. Nubes grises se arremolinaron con violencia. Peppa. No puede ser. Un trueno le tumbó a lo lejos. Agustín intentó sostenerla, pero Peppa ya estaba llorando. Peppa. Nadie deja a los Luna así, nadie. Dolores, con las manos cubriendo sus oídos, susurró con voz rota. Dolores. Están destrozados, su corazón late muy lento. Gael. Gael, apoyado en una rodilla, intentó incorporarse. Apretó los dientes y forzó su cuerpo a levantarse. Gael. Tenemos que advertirles. Sus piernas fallaron. El cuerpo de Gael cayó al suelo con un golpe seco. Mirabel gritó su nombre y corrió hacia él. Mirabel. Gael. Elira estiró la mano, pero no tuvo fuerzas para alcanzarlo. Elira. Krampus, volvió. La voz apenas le salió. Julieta colocó ambas manos sobre el pecho de Gael, liberando su don con urgencia. La luz sanadora envolvió su cuerpo, pero incluso así, tardaba más de lo normal. Julieta frunció el ceño. Julieta. Esto no es normal, algo lo está resistiendo. Lyra apoyó la espalda contra una pared, respirando con dificultad. Lyra. No solo volvió, está más fuerte, mucho más fuerte. Selene, con el rostro serio y los puños cerrados, habló por fin. Selene. Nos estaba probando, y apenas sobrevivimos. Todos se giraron lentamente.
Jack Frost no se había movido desde que los vio caer. Su expresión ya no era relajada, ni burlona, ni tranquila. Era fría. Sus ojos analizaban cada herida, cada gesto, cada palabra. Jack dio un paso adelante. Jack, ¿dónde está Santiago? Nadie respondió. Jack apretó los dientes. Jack, ¿dónde está Nova? El silencio fue suficiente respuesta. Jack bajó la mirada. Por primera vez desde hacía mucho tiempo. El aire a su alrededor se volvió más frío. Las luces de la casita parpadearon. Escarcha comenzó a formarse en el suelo, avanzando lentamente desde los pies de Jack. Jack. Entonces, no es solo una pelea. Levantó la mirada, sus ojos brillaban con una determinación peligrosa. Jack. Esto es una guerra. La casita crujió suavemente, como si respondiera al cambio de ánimo. Y en lo profundo del Valle del Milagro, algo antiguo. Algo oscuro. Pareció escuchar esas palabras. Agustín se retiró lentamente del lugar. Su rostro ya no mostraba nervios ni torpeza. Había algo distinto en su mirada. Una seriedad firme. Una decisión que no solía tomar. Salió de la casita sin decir una palabra. El aire nocturno era frío, pero Agustín no se detuvo. Caminó directo hacia el pequeño establo, donde varios caballos descansaban inquietos, como si también sintieran que algo terrible se avecinaba. Agustín acarició el cuello de uno de ellos. Agustín, lo siento, pero necesito que corras como nunca. Montó al caballo con sorprendente seguridad. Justo en ese momento, Félix apareció desde la entrada, con el ceño fruncido. Félix. ¿Qué estás haciendo, Agustín? Agustín ajustó las riendas sin mirarlo. Agustín. ¿Los viste? ¿Viste cómo ese demonio los dejó? Hizo una breve pausa. Agustín. No solo los destruyó físicamente, también los quebró por dentro. Félix dio un paso al frente. Félix. ¿Y crees que salir solo va a arreglar algo? Agustín alzó la vista por primera vez. Agustín. No voy a quedarme aquí esperando a que vuelva. Félix. Entonces, ¿qué piensas hacer? Agustín respiró hondo. Agustín. Voy a buscar ayuda. Félix. ¿Ayuda? ¿De quién? Agustín giró ligeramente la cabeza. Sus ojos eran firmes. Agustín. Tú sabes perfectamente de quién estoy hablando. El rostro de Félix palideció al instante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Félix. No me digas que. Agustín. Sí. Voy por él. Félix apretó los labios. Félix. Ese tipo no es alguien con quien se pueda tratar fácilmente. Agustín. Lo sé. Agustín tiró suavemente de las riendas. Agustín. Pero si hay alguien capaz de enfrentarse a Krampus, es él. Félix bajó la mirada por un segundo. Félix. Solo espero que quiera ayudarnos. Agustín no respondió. El caballo relinchó y comenzó a avanzar. Mientras se alejaba del Valle del Milagro, una sola idea resonaba en su mente. No todos los monstruos luchan del mismo lado. Pero a veces, solo otro monstruo puede detener al peor de todos. En lo profundo de su guarida volcánica, Krampus permanecía sentado en su trono. La lava burbujeaba lentamente a su alrededor, iluminando las paredes de obsidiana con destellos rojizos. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. De pronto, el demonio frunció el ceño. Su garra se cerró lentamente. Krampus. HM. El aire a su alrededor vibró, como si el mundo mismo hubiera cometido un error. Krampus se inclinó un poco hacia adelante. Krampus. Curioso. Sus ojos, marrón dorado, brillaron con intensidad. Krampus. Hay algo que se mueve. Dmitri, que observaba desde un costado, levantó la mirada. Dmitri. ¿Los Madrigal? Krampus negó con lentitud. Krampus. No. Ellos solo reaccionan, esto es distinto. El demonio apoyó una garra en el brazo del trono. Krampus. Alguien decidió actuar. Piro cruzó los brazos, inquieto. Piro. ¿Un aliado oculto? ¿Otro espíritu? Krampus soltó una risa baja, seca, sin humor. Krampus. No, esto es más antiguo que ellos. Más peligroso. La lava tembló por un segundo. Krampus cerró los ojos, como si olfateara el mundo. Krampus. Alguien que conoce el miedo. Pero no se deja dominar por él. Abrió los ojos de golpe. Krampus. Qué interesante. Dmitri frunció el ceño. Dmitri. ¿Deberíamos intervenir? Krampus se incorporó lentamente, su figura imponiéndose sobre el trono. Krampus. No. Dio un paso al frente. Krampus. Déjenlo venir. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Krampus. Si cree que puede arruinar mis planes.
Quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Las sombras de la cueva se agitaron, como si compartieran su emoción. Krampus. El juego acaba de volverse interesante. Agustín cabalgó durante lo que a él le parecieron días enteros, aunque en realidad solo habían pasado un par de horas. El cansancio no estaba solo en su cuerpo, sino también en su mente. Finalmente, el caballo se detuvo frente a una cabaña grande, vieja y robusta, construida con madera oscura y reforzada con metal. El lugar estaba aislado, rodeado de árboles altos y un silencio incómodo. Agustín descendió del caballo y avanzó con cautela hacia la parte trasera de la cabaña. Entonces lo escuchó. Un sonido metálico constante, rítmico, preciso, como si alguien estuviera afilando algo, con demasiada experiencia. Agustín rodeó la cabaña y se detuvo. Allí estaba, un hombre alto, de complexión imponente y músculos marcados. Su piel era trigueña, sus ojos de un verde intenso y frío. El cabello largo caía por su espalda, enredado en varias trenzas. En sus manos sostenía un machete enorme, que pasaba lentamente contra una piedra de afilar. El hombre no se giró. Sabía que Agustín estaba ahí. Agustín respiró hondo y dio un paso al frente. Agustín. Jason Voorhees, el humano más fuerte que existe en el planeta. Vengo a hacerte una propuesta. El sonido del metal continuó unos segundos más, y se detuvo. Agustín sacó 4 bolsas y las dejó caer al suelo. El peso hizo que sonaran con un golpe seco. Agustín. Te pido tu ayuda. A cambio, te ofrezco 4 bolsas de oro. Jason tomó el machete, dio un solo tajo preciso y abrió una de las bolsas. El brillo dorado confirmó lo evidente. Jason levantó la mirada por primera vez. Jason. Has contratado mis servicios, Madrigal. Solo dime a quién tendré que matar. Agustín tragó saliva, pero no apartó la mirada. Agustín. Se llama Krampus. No es humano, es un demonio. Jason observó el machete un segundo, luego sonrió apenas. Jason. Mejor todavía. Su cabeza quedará colgada en mi muro. El viento sopló con fuerza entre los árboles, como si el bosque mismo hubiera escuchado el nombre del demonio. Y muy lejos de allí. Krampus sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo, o alguien, acababa de moverse contra sus planes. La noche era oscura y lluviosa. La tormenta no daba tregua. Félix intentaba, sin mucho éxito, tranquilizar a Pepa. Las nubes sobre su cabeza seguían cargadas, y cada rayo en el cielo reflejaba su ansiedad. Julieta, por su parte, no se detenía. Iba de un herido a otro, usando todo lo que tenía a su alcance para sanar a Elira y a los pocos integrantes de la familia Luna que habían logrado regresar con vida. Mirabel la ayudaba como podía, pasando vendas, acercando agua, sosteniendo manos temblorosas. Agustín debería haber estado allí también, pero no estaba. Nadie sabía dónde se había metido, y no había tiempo para buscarlo. Aún así, había una pequeña victoria. Elira ya podía ponerse de pie. Inestable, cansada, pero viva. Eso, dadas las circunstancias, ya era un logro enorme. Mientras tanto, en el segundo piso de la casa, Jack permanecía solo en su habitación. Estaba sentado al borde de la cama, con el ceño fruncido y la mirada perdida. Jack. La verdad, no sé si voy a salir con vida de todo esto. Cerró los ojos con fuerza. Pero en lugar de encontrar descanso, su mente se llenó de preguntas. Dudas. Una curiosidad inquietante que no lo dejaba en paz. De pronto, abrió los ojos. Jack se levantó de golpe y salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras solo para subirlas de nuevo, cada vez más rápido, impulsado por una idea que no podía ignorar. Por momentos, parecía que iba a echar a volar. Llegó al punto más alto de la casita, donde se alzaba el antiguo observatorio. Empujó la puerta y subió otra escalera más, hasta encontrarse frente a una puerta cubierta de grabados. Relojes de arena, símbolos del tiempo. Jack no les prestó atención. Con una patada, abrió la puerta. Dentro, de pie y en silencio, estaba Bruno. Su expresión era seria, tranquila, casi pesada. Jack lo miró fijamente. Jack. Oye, Bruno, se supone que tú puedes ver el futuro, ¿no? Entonces dime algo. Bruno no respondió de inmediato. Jack. Si sabías lo que iba a pasar, si sabías que Santiago y Nova no regresarían. ¿Por qué los dejaste ir? ¿Por qué permitiste que hicieran un viaje tan peligroso, sabiendo que quedarían heridos, y que algunos no volverían? El silencio se alargó. Finalmente, Bruno habló. Bruno, ¿de verdad crees que yo veo el futuro como si fuera una sola línea fija? Jack apretó los puños. Bruno, yo no veo un destino único. Veo muchas posibilidades.
Muchas variantes de lo que puede suceder. Bruno dio un paso al frente. Bruno. Y a veces, mi decisión no es evitar que algo ocurra. A veces es decidir qué decir, qué callar. O si debo intervenir yo, o dejar que alguien más lo haga. Bruno bajó la mirada un segundo. Bruno. No todas las tragedias pueden evitarse, Jack. Pero algunas, son necesarias para que otros sigan adelante. El sonido de la lluvia golpeando el techo llenó el silencio que quedó entre los dos. La mente de Jack Frost se convirtió en un torbellino de ira ciega. El dolor y la impotencia carcomían su razonamiento, dejando solo un deseo primitivo de destrucción. Con un rugido de frustración, Jack cubrió sus puños con capas de hielo sólido y afilado, lanzando un golpe devastador hacia el rostro de Bruno. Sin embargo, con un movimiento fluido y casi perezoso, el vidente se hizo a un lado. Bruno. Con voz tranquila y monótona, ya sabía que harías eso. Jack, fuera de sí, lanzó una patada ascendente cargada de energía gélida. La fuerza fue tal que una columna de hielo brotó del suelo, perforando el techo y dejando un enorme hueco congelado. Pero Bruno ya no estaba ahí. Bruno. CDS también. El guardián alzó la mano y su bastón voló magnéticamente hacia él. Al atraparlo, lo impactó contra el suelo creando una onda expansiva de escarcha, para luego arremeter con una serie de estocadas frenéticas. Cada movimiento era una ráfaga mortal, pero el hacha de Bruno se interponía en el camino con una precisión quirúrgica, bloqueando cada impacto sin retroceder un solo centímetro. Jack comenzó a mover su bastón en un patrón errático y violento, tratando de confundir los sentidos del vidente, pero Bruno simplemente se limitaba a esquivar con una elegancia exasperante. Bruno. Conozco ese ataque, y el que sigue también. Aprovechando una apertura en la defensa de Jack, Bruno giró su hacha y golpeó violentamente el pecho del guardián con el mango de madera reforzada. El impacto fue seco y contundente. Jack retrocedió varios metros, sosteniéndose el pecho y respirando con una dificultad evidente. El aire frío quemaba sus pulmones mientras intentaba recuperar el aliento. Desesperado, Jack cubrió su bastón con una capa de hielo cristalino y lanzó un rayo criogénico concentrado, un ataque capaz de congelar un río entero en segundos. Bruno, con una calma aterradora, simplemente dio un paso hacia la izquierda, dejando que el rayo pasara de largo. Bruno. Sí, también sabía de este. Sin embargo, Jack había previsto la respuesta. Utilizando el impulso del fallo, giró sobre su propio eje y lanzó un puñetazo directo, sin magia, solo fuerza bruta. Esta vez, el golpe impactó de lleno en la mandíbula de Bruno, rompiendo su guardia y haciéndolo retroceder. El vidente no lo vio venir. Por primera vez en el combate, el futuro era incierto. Bruno y Jack se miraron con seriedad. No había palabras. Solo tensión. Entonces ocurrió. Un estruendo brutal sacudió todo el observatorio. Las paredes vibraron, los cristales se resquebrajaron y una onda de choque arrojó a ambos contra el suelo. El impacto fue tan fuerte que el aire pareció romperse. Jack fue el primero en reaccionar. Se levantó de golpe, ignorando el dolor, y salió volando por la abertura del techo para ver qué estaba ocurriendo. Lo que vio le heló la sangre. En el cielo, un enorme rayo oscuro giraba sobre sí mismo como un torbellino vivo. La energía negra descendía en espiral, retorciendo el aire y deformando la luz a su alrededor. De aquel vórtice comenzaron a surgir pesadillas. Criaturas nacidas del miedo. Algunas tenían forma de caballos, pero sus ojos brillaban con odio antinatural. Otras eran leones de sombras, tiburones que flotaban en el aire, lobos con fauces imposibles, águilas gigantescas que rasgaban el cielo con sus alas. Incluso un dragón de oscuridad emergió del rayo, rugiendo con una voz que parecía venir de otro mundo. Pero eso no era lo peor. También surgieron monstruos grotescos, deformes, con cuerpos retorcidos y extremidades que no deberían existir. Seres que no seguían ninguna lógica, nacidos únicamente para sembrar terror. En el centro del caos, tres figuras descendieron lentamente. Jack los reconoció al instante. Dmitri, envuelto en sombras vivas. Piro, chisporroteando con electricidad azul y roja. Y entre ellos. Krampus. El demonio navideño. El ente del castigo. El origen de todo aquel horror. Su presencia aplastaba el ambiente. Era como si el mundo mismo retrocediera ante él. Jack apretó los puños. El frío comenzó a extenderse a su alrededor sin que él lo notara. Abajo, en la distancia, la casita parecía diminuta. La familia Madrigal estaba en peligro. Todo el valle estaba en peligro. Jack tragó saliva. La batalla final estaba a punto de comenzar. Y esta vez.
No habría marcha atrás. Fin de Cap.